Bienvenidas, bienvenidos. Otro fin de semana para saludar a todo el país a través de Cadena A con su señal a nivel nacional. Piedra, papel y tinta, un programa del periódico La Razón en alianza con Cadena A. Bueno, hoy día vamos a tratar el conflicto de Achacache y ya quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros don Fabián Yaksich, quien es delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal por la Gobernación. Bienvenido, gracias. Buen día. Y está con nosotros don Hugo Siles, viceministro de Autonomías. Buenos días, muchas gracias por la Muchas gracias a usted por acudir a la invitación. Achacache. Achacache en conflicto desde febrero de este año, cuando se pidió la renuncia del alcalde de Achacache, don Edgar Ramos. El conflicto se agravó en julio, cuando se detuvo a otros dirigentes cívicos, y en agosto volvió a agravarse, y ahora tenemos bloqueos que van creciendo, y además están liderados por Felipe Quispe, nombrado por los vecinos como su líder de bloqueo. ¿Cuál es su visión del conflicto? Es mi pregunta a ambos, por favor. No sé quién quiere comenzar. Bueno, adelante, viceministro. Es un conflicto municipal, es un conflicto de raíz interna entre rendición de cuentas del alcalde, ausencia del alcalde, denuncias de supuesta corrupción, finalmente un escenario municipal propio que lamentablemente en las últimas semanas ¿Ha dejado de ser municipal? De manera deliberada, intencionada, hay gente que lo quiere escalar este conflicto municipal a una escala mayor, donde ya se expresan obviamente intereses políticos, porque la aparición del señor Felipe Quispe y de algunos actores que están detrás de este conflicto municipal, sin duda tienen otros objetivos y propósitos. Estar en la permanente palestra pública de medios de comunicación e intentar siempre el desgaste, la imagen de nuestro gobierno. Pero la población debe saber, la población de La Paz debe saber, este es un conflicto municipal, este es un conflicto de entera jurisdicción municipal, que sin duda debe y tiene canales constitucionales, normativos para resolverse, pero sin duda que han apelado a esta forma, sin duda, política de generar la convulsión. Ya hay manifestaciones de otros municipios que por supuesto no se pueden ver perjudicados por los bloqueos, por estas marchas que sin duda afectan no solamente a Achacache, sino a toda la provincia, los Andes, y además a otros municipios y consecuentemente a La Paz. ¿Cuál es su visión, señor? A ver, todo conflicto localizado en un municipio, en un departamento, en el país, donde sea, tiene varias connotaciones que hay que saberlas valorar adecuadamente para entender un poco por qué pasa lo que pasa. Porque está claro que hay un nivel de radicalidad muy grande, un nivel de conflictualidad enorme que se va prolongando, se va profundizando. Yo diría tiene al menos cuatro elementos que confluyen en un conflicto, porque no es pues Morochata, por llamar un municipio cualquiera, es Achacache, que tiene además una simbología enorme en el país. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? A ver, uno, yo creo que tiene que ver con una profunda fragilidad institucional que se nota en muchos gobiernos municipales, y eso hay que hacer una profunda valoración. Aquí con el viceministro en algún momento habrá que sentarse para evaluar qué está pasando en los gobiernos municipales. Hay una ausencia, por ejemplo, del Consejo Municipal. Brilla por su ausencia. Peor en Achacache, donde desde las últimas elecciones ha habido una fragmentación del voto. Ahora son 4 partidos que manejan el Consejo Municipal. No tiene el MAS una mayoría cómoda en el Consejo, 3 de 7 concejales. Eso le da
también una frágil gobernabilidad al alcalde, que no ha logrado en estos 2 años de gestión que ha tenido, porque después de 2 elecciones, y este es otro elemento histórico en Achacachi, después de 2 elecciones, la última ganó apenas el movimiento al socialismo, recuperó. Hay una fragilidad institucional. Que tiene que ver además con ejecuciones presupuestarias. Mira, el dato que se tiene es que a la fecha hay más o menos casi bordeando un 28-30% de ejecución del presupuesto del actual alcalde. Entonces, dificultades de este tipo de gestión que pueden ser un elemento también gravitante, porque hay un cuestionamiento. El segundo, primero, fragilidad institucional muy grande. Segundo, esta ausencia ya de hegemonía del MAS. Hay un tema político de fondo. Un cuestionamiento al MAS, pese a que ha recuperado en la última elección con poco margen de votos. No se olvide que aquí el MAS ha perdido en todas las anteriores 2 elecciones. Entonces hay un tema político acá de fondo importante que hay que tomarlo en cuenta. Tercero, hay una vieja querella nomás entre vecinos y comunarios, ¿no? Y el rol de los ponchos rojos versus juntas vecinales, versus vecinos, es un elemento que ha desatado un clima de violencia de uno y de otro lado, ¿no? Recordemos, en febrero el alcalde organiza, ¿no?, una toma de Achacachi, ¿no?, y hacen pues desmane y medio. Y la respuesta que tienen es también la misma, ¿no? Y el cuarto elemento que atiza el fuego, el rol de la justicia, ¿no? Porque es extraño. El alcalde del MAS y su grupo, gente que en febrero se toman viviendas, hacen despelote y medio, los otros reaccionan, pero la justicia opera rápidamente con los vecinos. Entonces ahí hay un factor complicado. Además de la falta de credibilidad de lo que haga o deje de hacer la justicia, todo lo que hace es malo por per se, y eso le hace mal a la democracia. Entonces, todo esto configura un conflicto muy complejo, que reducirlo y decir nada más, bueno, es municipal, bueno, puede tener connotaciones muy grandes, porque el efecto, el impacto que está teniendo ya ha pasado las fronteras del municipio. Entonces hay que quizá ahondar un poquito más profundo de estas raíces de este conflicto y lo que esto está significando hoy día. El alcalde Edgar Ramos no gobierna desde febrero en Achacachi. El Consejo Municipal tampoco sesiona en esa población. Ambos están trabajando desde la población de Huarizata. ¿Quién gobierna? Bueno, hay una situación irregular. No hay duda que el haberse desarrollado este conflicto municipal al interior, pero tampoco vamos a decir que son vecinos espontáneos, como decía Fabián, son pues políticos, FEJUVE, el señor Condori son políticos, hay también Solvó, hay fuerzas políticas que están apoyando esto. Entonces no es un movimiento espontáneo de vecinos que decidió salir a las calles a protestar. Hay una intencionalidad política. Política partidaria. Nosotros en el Viceministerio de Autonomía, seguramente que en su momento también, cuando Fabián era viceministro de Descentralización, tenemos pues formas también para analizar los conflictos de gobernabilidad, y tenemos un mapa de lo que sucede en el país. Hay algunos conflictos en municipios, pero son contados. No se puede hablar y no se puede generalizar de que este es un conflicto que arrastra a todos los municipios. En cada municipio existen realidades, correlaciones de fuerzas, hay también acciones políticas, hay revancha política. Y por eso, hoy puede ser Achacachi, ayer era Camiri, puede ser también Laja, puede ser diferentes municipios, o Quillacollo, tienen raíces y realidades distintas. Aquí hay una situación eminentemente de conflicto, hay irregularidades. Por un lado, se presenta una rendición de cuentas, pero esa rendición de cuentas no es satisfactoria para el FEJUVE, porque obviamente también tiene motivaciones políticas, hay denuncias de corrupción. Sin duda, todo esto es real. Es decir, más allá de los grupos políticos, de los intereses políticos. Pero las salidas de este conflicto también tienen que ser tramitadas por la vía constitucional. No se puede, por un bloqueo, por una presión que está cargada de intereses partidarios políticos, Solvó, Doria Medina, otros,
finalmente el Malcu, Felipe Quispe y otros, no se puede generar bajo presión la renuncia del alcalde. Es decir, existen mecanismos como por ejemplo la revocatoria del mandato de la autoridad, que está establecida en la Constitución. El artículo 240 dice: transcurrido al menos la mitad del mandato de una autoridad, se puede promover un referéndum revocatorio de la autoridad. Está. Entonces, a partir del 1 de diciembre, contabilizando que la autoridad está desde el 1 de junio del año 2015, 1 de diciembre del año 2017, los actores, los interesados, políticos, vecinos, juntas vecinales, los políticos, todos los que están detrás de esto, pueden organizar un referéndum revocatorio y cumpliendo los requisitos, proceder en todo caso a la revocatoria del mandato. Esa es una salida. Pero ir con bloqueos, con marchas, con destrucción de bienes públicos, con acciones de hecho, por supuesto que van a también involucrar a que la justicia investigue más allá de cualquier situación de violencia. Violencia es violencia. Y existen también el Ministerio Público, existen las autoridades judiciales. Y claro, si este conflicto no se lo quiere resolver por esas vías y se intenta aprovecharlo para poder escalarlo en los medios de comunicación, por supuesto que está con clara intencionalidad política partidaria de generar lo que dije al inicio, generar una desestabilización, generar el malestar ciudadano, porque obviamente en La Paz se van a molestar los vecinos cuando tengan que ver sin duda a otros ciudadanos a partir del lunes, a partir del día lunes. Entonces no está bien eso. Yo creo de que las salidas existen. Entiendo que incluso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya ha congelado las cuentas de Achacachi, porque en este escenario de ausencia del alcalde, de no tener clara una gobernabilidad, además ante la inexistencia de informes, por ejemplo, de auditorías del año pasado, ha procedido Economía y Finanzas Públicas a congelar las cuentas. Esto tendrá también un efecto seguramente en el desarrollo de este conflicto interno municipal. Don Fabián, este análisis que usted ha hecho de el quiebre de la hegemonía del MAS en Achacachi, es que tiene de trasfondo también el análisis que hacen otras fuerzas políticas de quiebre en esta localidad, y por eso se aleja la solución. Es decir, la solución ya no es solamente la renuncia del alcalde. Bueno, primero, no parece razonable que el gobierno saque a luz argumentos realmente ya, por decirlo algo, poco serios en los análisis que hace últimamente. Y eso es porque está perdiendo la brújula de lo que está realmente pasando en el país. Estos conflictos también tienen una raíz política de cuestionamiento profundo hacia el movimiento al socialismo, de organizaciones, de gente, de bases. No por nada, los últimos conflictos tienen que ver con base social del movimiento al socialismo, que se han quebrado de una manera espantosa. Hablamos de los cocaleros, hablamos de los cooperativistas, hablamos de muchos otros sectores. Hoy Achacachi, que es ese símbolo, pero más allá de ello, echarle la culpa a Doria Medina ya parece jocoso, porque quizás es tirarle demasiada importancia a don Samuel Doria Medina. Por ahí ni tiene la más mínima idea este caballero de qué pasa en Achacachi, pero se le achaca, yo no sé con qué motivo, porque eso es eludir un poquito y ponerle ahí máscaras en el análisis que no ayudan a nada, ¿no? Yo quisiera verlo a don Samuel activando ese tipo de movilizaciones. Realmente quiere decir que don Samuel está teniendo mucha incidencia en todas las movilizaciones. Yo no sé si le hacen mal o bien al propio don Samuel Doria Medina, pero creo que son salidas esas que no contribuyen al análisis. Aquí hay un elemento profundo de crisis, una alcaldía que está con denuncias serias de corrupción, un gobierno que queda en inacción. Yo creo que las veces que yo le escuché al gobierno decir no hay Estado, vayamos a ver en Achacachi si hay Estado.
¿no? Ahí no puede entrar la fiscalía, no puede entrar la policía menos. El viceministro de gobierno dice, no vamos a intervenir, y lanzó algo que me parece peligrosísimo, ¿no? Lo dijo el jueves pasado, que no vamos a intervenir porque la gente se va a encargar de ponerlos en su lugar. Un poquito más decía, bueno, es que está otros bloques van a empezar a salir. Bueno, cuidado, ¿no? De que dejemos que la cosa llega a los extremos de enfrentamiento entre ciudadanos, entre bloques sociales, y el gobierno expectante ahí echándole la culpa a quién sabe a quién, y que definitivamente estemos subestimando este tipo de conflictos, y que cuando digo ausencia del Estado, bueno, en Achacachi ha dejado de ir la fiscalía, ha dejado de ir la policía, ha dejado de ir nadie, y bueno, si el viceministro de gobierno nos dice que no va a intervenir porque otra gente lo va a hacer, ya es muy complicado. Entonces, ¿quién será esta otra gente? ¿Saldrán los ponchos a disciplinar ahí a sus vecinos? Es bien complicada las señales que está dando el gobierno, pero bueno, seguramente si tienen pruebas de apoyos que estarían dando partidos políticos, porque el Consejo Municipal está compuesto de 4 partidos políticos en Achacachi. El MPS, está Sol.bo, tienen un concejal, está el MAS, y alguna otra agrupación ciudadana. Está muy partido, está dividido, y el MAS lo que ha provocado en muchas áreas, en muchos lugares del país, es esta profunda división. Ya el MAS ha perdido ahí el control que tenían, un control vertical, un control suficiente, eran las instrucciones de alguien. Hoy día no, hoy día la gente está empezando a reaccionar, hay una rebeldía oculta. Cuando lo descalifican, perdón, la última cosa, lo descalifican a don Felipe Quispe, que parece que ya no tiene derecho de salir a nada. Voy a hacer justamente mi ese podría ser otro síntoma sobre del este gobierno. tema, ¿no? ¿Usted cree que Felipe Quispe se ha relanzado a la política? No, está aprovechando en la comodidad de él, porque es de la zona, está aprovechando en la comodidad de él un conflicto que sin duda le ha traído palestra, medios de comunicación, y se está colgando de ese conflicto. Yo no creo que sea relanzamiento de nada. Pero decía Fabián, ausencia de Estado. Pucha, ausencia de Estado, pues era... Y me extraña, Fabián es un también luchador de las conquistas sociales en la última década. Ausencia de Estado era la que existía pues en la década de los 90, Fabián, cuando el Estado estaba en todo caso solamente decorativo, y eran las empresas transnacionales, eran los imperios. Entonces, no pues, cuando el viceministro de Régimen Interior quiere decir eso, es porque desde Pucarani se han pronunciado las autoridades y los vecinos, y han dicho ellos, nosotros vamos a encargar, dialogar y decirles que no pueden salir a bloquear sobre este tramo. Entonces, hay también, no todos son pues los que están movilizándose. Obviamente que hay una parte que se está movilizando, pero no todos están de acuerdo con estas movilizaciones. Entonces, no se trata, digamos, de minimizar también la actuación que tienen otros vecinos, otros municipios ahí que no están de acuerdo. Y ellos son los que han dicho, nosotros vamos a encargar de hablar con los comunarios y decirles que esta salida, que esta medida, incluso dicen el voto resolutivo, la tildan de política, dice encabezado por Jefejuve, Achacachi, Comité Cívico del Malco, solicitando públicamente al Ministerio Público que ponga sus oficios. Pero son los vecinos también y son las autoridades de Pucarani las que salen. Entonces, el otro elemento es que si decimos que Doria Medina está ahí, es porque sabemos nosotros, hemos hecho en el análisis de la gobernabilidad, que hay una actuación, hay una relación de Doria Medina en Achacachi, por supuesto, y eso está confirmado. No estamos diciendo por recurrir a algo así. Es que si decimos públicamente eso es porque es así. Lo otro es que, claro, yo no creo que de Achacachi se pueda hacer una lectura de que el MAS se está desgastando. Es decir, ha habido una elección el año 2015 en el territorio, y en el territorio de 338 municipios, 239, casi 240, favorecieron
a candidatos del MAS y PCP. Entonces esa es una lectura de la democracia, se dio así, el ciudadano votó, eligió. Ahora, que en cada municipio existan diferencias, revanchas, pugnas. En este municipio, por ejemplo, hay dos concejales de oposición, Solvo y ASP, pero en Camiri también hay dos de demócratas, o en Quillacollo hay, y sabemos que el generar conflictos en estos municipios se desprende también de la intencionalidad que tienen. Tienen derecho a hacer política, por supuesto que sí, todos hacemos política, pero pasar los límites de generar bloqueos, toma de instituciones, generar violencia, esto es lo que no se concibe y no se admite, porque hay salidas constitucionales, hay toda la vía facilitada para hacer. Usted decía, están las soluciones, están la normativa, pero pareciera que no quieren eso, quieren la palestra, quieren generar la convulsión, quieren generar este estado de situación que es localizado, pero quieren escalarlo a otro nivel. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, el día jueves, denunció la existencia de armas en Achacachi. Esto ahonda el conflicto, ¿no? Bueno, el ministro de Gobierno tendrá que demostrar todo eso, pero más allá de eso, mire, estas descalificaciones torpes a don Felipe Quispe, por ejemplo, que ahora ha dado la cara, que está a la cabeza de la movilización, ya se lo liquida, se le dijeron político fracasado. Bueno, eso viniendo de un viceministro como Rada me llamó la atención, ¿no? Porque es alguien que trabajó mucho con él, ¿no? Y lo quiso Felipe Quispe en los años 2000, 2005. Lanzó no, seguramente, pero no es el punto, ¿no? Yo creo que aquí hay unas lecturas distintas de conflictos cuando hay gente del MAS involucrada. Y eso es así de clarito. Y el gobierno tiene actitudes distintas cuando hay gente del MAS o cuando hay gente que incide sobre un alcalde, que hay vías democráticas para pedir la revocatoria. Así es que en el país no se han utilizado y está medio difícil utilizarlas también. Hay que ver, inclusive haríamos un balance de cómo activar mejor estos mecanismos democráticos, ¿no? Porque cuando pusimos en la ley marco que esto se lo tiene que hacer a media gestión, o sea, no se lo puede hacer antes, pero además no se lo puede hacer el último año. Entonces hay una limitante, un añito nomás casi pudieras activar esto, que es medio complicado porque tienes que hacer firmas, tarda 3 meses, quizá habrá que ajustar. Este mecanismo tendríamos que hacerlo tal vez más dinámico, ¿no? Darle facilidades a la democracia directa y participativa, que todavía está en pañales porque no se ha activado hasta ahora ningún revocatorio. Yo creo que habría que evaluar un poquito que estas herramientas se faciliten mejor su uso, porque ahora, claro, la gente quiere hacer las cosas directito, ¿no? Pedir las denuncias, sacarlo a este alcalde por X o Z motivo, pero está franqueada una salida que es bien enredado hacerlo. Pero bueno, ahí está el mecanismo, pero habrá que revisar su utilidad para poner en manos del ciudadano mecanismos altamente democráticos como es este. Sin duda ha sido un avance, pero está en la Constitución. Tal vez habrá que madurar posibilidades de que se facilite el uso de herramientas de democracia participativa y directa como es este. Es un instituto importante que se lo ha utilizado una vez cuando no había este instituto, ¿no? Cuando se lo quiso revocar al presidente Evo Morales y salieron revocados los prefectos. Pero yo creo que ese es una herramienta importante. Hay que trabajar, yo creo, mecanismos más expeditos. Lo del Consejo Municipal es clave. Los roles de los consejos están absolutamente disminuidos porque esos son los que tienen que fiscalizar a un alcalde. Si hay cosas complicadas, hay temas políticos, pero no solucionamos absolutamente nada diciendo ellos que se las arreglen. Y que eso venga desde el Ministerio de Gobierno te da también mucha incertidumbre. Bueno, entonces los vecinos dirán, bueno, sálvense pues quien pueda, que vengan algunos otros grupos. Esto podría alentar el clima de violencia y eso no le hace bien. Por eso me refiero a la ausencia de Estado, porque el Estado dice, no voy a intervenir de ninguna manera, lo hará otra gente. Esas no son señales buenas de quienes administran, ¿no?, legítimamente los niveles de represión, que es el Estado, la policía, para precautelar el enfrentamiento entre dos grupos de ciudadanos. Eso hay que tener mucho cuidado y evaluar bien lo que pueda suceder hacia adelante. Tenemos una última intervención, viceministro, y quería pedirle que en esta última intervención nos diga
cuáles son los mecanismos que va a activar el gobierno para que este conflicto ya no se agrave tanto, no se convierta en un conflicto nacional y, no nos lleve a los extremos a los que parece nos quieren llevar. Primero, este no es un conflicto nacional, este es un conflicto municipal que tiene una caja de resonancia en los medios de comunicación, sin duda. Segundo, está en la Constitución, está prevista la salida del revocatoria del mandato. Coincido con lo que dice Fabián. No se ha utilizado todavía este mecanismo desde el punto de vista de una autoridad municipal, pero tendría que primero utilizarse para luego ajustar, ¿no? No podríamos ajustar si no se ha utilizado todavía. El 1 de diciembre de este año es el día donde se puede activar para Achacachi o para cualquier municipio la revocatoria del mandato. Esa es la salida, esa es la salida. Lo otro es que como gobierno, sin duda que se hace pues un análisis de cuál es el contexto de una movilización. Si habían 3.000 movilizados y habían 200 policías, por supuesto de que por una racionalidad, una ubicación había que replantear. Lo dicho por el viceministro de Régimen Interior, mantengo nuevamente, se refiere a que desde otros municipios salieron autoridades comunarios y dijeron: nosotros vamos a hablar y vamos a pedir que no se genere esta movilización, porque nos está perjudicando. A eso se refiere, no hay ausencia de Estado. A veces buscar mayores intermediaciones. Claro, porque tampoco lo que se está buscando, y nuestro gobierno no es depositario del uso de la fuerza, de la violencia. En otros gobiernos salían tanques y masacraban a la gente. Nuestro gobierno no tiene esa forma. ¿Qué mecanismos va a activar? En principio, siempre se está apelando a que debe existir diálogo. Es decir, no puede haber, por los hechos y por la violencia y por las acciones que finalmente luego generen tomas de decisiones. No funciona así esto. Somos un gobierno legítimo que gobierna con la interlocución, con el diálogo permanente. Entonces no podemos apelar a que sea la violencia, sea el bloqueo, sea la toma, sea la irracionalidad la que se imponga. Se tiene que imponer el diálogo y las vías constitucionales para resolver esto, que son la revocatoria del mandato o la renuncia de la autoridad, pero esta renuncia tiene que ser, en todo caso, es del alcalde. No puede nadie, digamos, por razones de hecho, decirle: usted tiene que renunciar y tiene que renunciar. Le agradezco, viceministro. Muchísimas gracias, don Fabián. Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver estaremos hablando sobre la situación de los consumidores, los derechos de los consumidores que generalmente, son vulnerados. Estará para entonces don Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, en una entrevista dirigida por Claudia Benavente.